Miss Loida, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, tengan ustedes un maravilloso día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicofisiología del gusto y vamos a comenzar definiendo qué es el gusto. El gusto es uno de los 5 sentidos básicos del ser humano. Eso nos ayuda a identificar sabores al momento de ingerir comidas, al momento de ingerir bebidas, y también nos ayuda a identificar qué comidas son buenas y qué comidas son malas. Esto se da gracias a la lengua. ¿Cómo es que trabaja el sentido del gusto? Antes de profundizar en esto, debemos saber que los sabores que nosotros percibimos también son denominadas reacciones químicas que pasan por 2 fases. Una que es primero por el olor, que sería la nariz, y el otro donde interviene la boca y la garganta, que es el gusto. La saliva juega un papel muy importante en esto, puesto que transporta al sabor a las papilas gustativas. Nosotros nacemos aproximadamente con 10.000 papilas gustativas en la lengua, en el paladar, en la garganta, y estas se van regenerando cada 7 a 10 días. El sentido del gusto no trabaja solo, sino que también trabaja con la nariz, también trabaja con la vista para llevar toda esta información al cerebro e identificar nuestros esquemas. En el momento que nosotros ingerimos algún alimento, ésta se disuelve en las salivas, en diferentes componentes químicos que interactúan con los receptores de las células gustativas de nuestra boca y luego son dirigidas al sistema nervioso central. Bien, ahora hablemos acerca de los botones y receptores gustativos. Los botones gustativos están compuestos por células receptoras del gusto, por células basales y axones aferentes gustativos. Estas células receptores establecen sinapsis mediante la superficie basal de dendritas, que está compuesto por neuronas sensoriales primarias que envían la información del gusto hacia el cerebro. Este proceso consta de 3 tipos de células. Tenemos a soporte, que se encuentran en las células receptoras del gusto. Tenemos también a las basales, que son las precursoras de las células receptoras del gusto. Tenemos a las receptoras o gustativas, que son las quimiorreceptores del gusto, que recubren a los botones gustativos y tienen prolongaciones denominadas microvellosidades hacia el exterior, donde están ubicados los polos gustativos, y es aquí donde detectan estímulos químicos. Ahora hablemos acerca de las papilas gustativas. En el sistema gustativo, los receptores o estas células son denominadas epiteliales. Estas células tienen la función de quimiorreceptores y son las que convierten estos estímulos químicos en señales eléctricas. Las células aferentes intervienen en las células receptoras del gusto y transmiten la información hacia nuestro sistema nervioso. Los botones gustativos se organizan en las papilas especializadas. Tenemos 3 tipos de papilas que contienen botones gustativos. Como podemos ver en la imagen, podemos ver dónde se ubica la fungiforme, tenemos la filiforme, tenemos las foliadas y las califormes, y vemos cómo se diferencian su estructura y su ubicación. Tipo de sabores o gustos. Como bien sabemos, nosotros tenemos 5 tipos de sabores o gusto. Tenemos al salado, tenemos al amargo, tenemos al dulce, al agrio y al umami, que muy poco de nosotros lo conocemos, ¿no? Y ahí también en la imagen podemos observar en donde podemos detectar estos sabores. Cabe recalcar que cada persona tiene su propia inclinación hacia cierto sabor. No hay un gusto o un sabor específico para todo el mundo, pero sí podemos decir que la mayoría suele consumir los sales porque pues nos ayuda al equilibrio electrolítico del organismo, a los dulces porque nos ayuda a mantener las energías, y solemos evitar un poco lo que es el lo que es el agrio y lo amargo, porque estos son características de alimentos que se están deteriorando y por eso mismo no lo podemos consumir mucho o evitamos de consumirlo. Bien, ahora los receptores gustativos. Cuando un estímulo gustativo activa un receptor de la superficie de una célula receptora gustativa, el potencial de esta célula se modifica. Este cambio en el potencial, también denominada potencial receptor,
puede despolarizar la célula y aumentar por lo tanto los niveles intracelulares del calcio 2 positivo. Cuando más alto sea el aumento del calcio 2 positivo en el interior de las células receptoras gustativas, mayor será la frecuencia de las potenciales de acción producidas en los axones de las neuronas sensitivas. Como podemos ver en la imagen, vemos cómo el amargo, el dulce, el umami y el ácido realizan su despolarización. Ahora hablemos acerca de la vía gustativa. El gusto se inicia con la transducción de las señales químicas en las células receptoras gustativas localizadas en los botones gustativos. La transducción conduce a los potenciales receptores despolarizantes que originan potenciales de acción en neuronas aferentes primarias inervadas en regiones específicas de la lengua. Las diferentes regiones de la lengua son inervadas por ramas de 3 pares craneales. El tercio posterior de la lengua, que es más sensible a los sabores amargos y agrios, es inervado por el nervio glosofaringeo, que es el 9º par craneal, y el nervio facial, que es en este caso el 7º, que inervan los 2 tercios anteriores de la lengua, estos son más sensibles a los sabores dulces, umami y salados, y el dorso de la faringe y la epiglotis están inervados en el nervio fago, que es el 10º par craneal. Estos pares craneales, que tanto el 7º, el 9º y el 10º entran en el tronco del encéfalo, ascienden por el tracto solitario y determinan en neuronas de segundo orden en el núcleo solitario del bulbo. Las neuronas de segundo orden se proyectan en el mismo lado hasta el núcleo posteromedial ventral del tálamo. Las neuronas del tercer orden abandonan el tálamo y terminan en la corteza gustativa.